Este episodio de la Estrategia del Día es traído por el Council of the Americas. Este 16 de octubre llega el simposio y la 13ª edición de los Premios Bravo en Miami, donde más de 500 líderes se reunirán para debatir el futuro de América Latina. Participa junto a los protagonistas de la región. Regístrate en el enlace de la descripción. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y en esta oportunidad quería invitarlos a escuchar una edición especial del podcast con una entrevista al economista jefe de Puente, Eric Ritondale. En el cierre de otra semana movida de los mercados, tras la derrota electoral que sufrió el gobierno en la provincia de Buenos Aires, le preguntamos al economista qué tan lejos cree que queda octubre, qué lectura hizo de la reacción inicial del mercado y cómo cree que pueden llegar a evolucionar las principales variables económicas en las próximas semanas y después de las elecciones legislativas de medio término. Lo escuchamos. Bueno, Eric, habiendo pasado ya unos días de la derrota que sufrió el gobierno en provincia de Buenos Aires, quería preguntarte primero, ¿qué tan lejos ves que queda octubre después de lo que fue la reacción inicial del mercado? A ver, obviamente fue un resultado que vino por debajo de lo que el mercado estaba esperando. El mercado estaba esperando más bien una derrota de 5 puntos, algo más de lo que anticipaban las encuestas, pero me parece que eso explica un poco la reacción que vimos con los activos, ¿no? Los días posteriores. Cierta corrección, ¿no? Los días siguientes. Me parece porque se está reevaluando el resultado per se, digo, sabiendo que la provincia de Buenos Aires siempre da una foto algo distorsionada de lo que puede ser una elección nacional, en donde en general el peronismo es más fuerte en el resto del país, y en donde sin perder de vista que es una elección provincial y en donde la participación fue baja, digo, del 61%, entonces un poco también me parece se está evaluando la posibilidad de que esa diferencia se achique en octubre, en la medida que el oficialismo pueda movilizar un poco esos votantes que me parece no estuvieron en esta elección. Sí. Uno mira, digo, la Libertad Avanza ha recibido 2.200.000 votos menos que la suma de Bullrich y de Milei en octubre 23. El peronismo solo 400.000 menos, con lo cual eso sugiere que está un poco más cerca del techo, si es que uno piensa que esos 2 millones de personas que no fueron a votar son los que en la elección anterior más bien tendieron a votar a la Libertad Avanza o a Bullrich. Sí. Entonces un poco de, bueno, ok, si van a poder movilizar esa base que esta vez no fue a votar, y si van a votar, la otra pregunta es si van a votar por el oficialismo o por una alternativa opositora. Así que me parece que esos son los temas que se están mirando. Hay menos tiempo que en otras experiencias, ¿no? Porque por ahí se hace el paralelismo con la elección de Macri. Sí. En aquel momento Macri tuvo 3 meses para digamos, tratar de mejorar y de achicar esa diferencia. Ahora es 1 mes y medio. Lo que se ve por el lado de la respuesta de política del gobierno sí es continuar, y si querés ahora empezamos a hablar un poco más de mercado, continuar con esa baja que estaba haciendo el central de tasas en las ruedas simultáneas, después de toda la secuencia de decisiones que nos trajo a este nivel de tasas. Estaba el central participando en la rueda de simultáneas, fijando 50% de tasa, y eso el viernes había bajado ya a 45, ¿no? O sea que las tasas no son más endógenas, son exógenas en ese mercado, y el lunes la bajó 40 y después el martes la bajó 35, entonces estamos viendo una vuelta de alguna forma al esquema anterior pre-fin del EFIS, que las LEFIS estaban al 29, hoy ya están a 35 estas ruedas simultáneas, y básicamente el central tomando pesos y después comprando, bueno, monetariamente es neutro, pero sí comprando títulos más largos y dándole soporte a la rueda, a la curva de pesos, ¿no? Sí. Me parece que, digo, y como para ir cerrando la respuesta, creo que nosotros esperamos incluso con ese resultado una respuesta contenida sobre el FX, que es lo que se vio. Creo que eso también da confianza como para ir siguiendo en esta línea, de ir intentando bajar las tasas, por lo menos fijando estas tasas cortas en niveles más bajos, pero creo que vamos a ver hasta acá, me parece que vamos a llegar. Digo, me parece que pensar en un relajamiento por el lado fiscal
fiscal en esta instancia es demasiado, pero creo que algo de relajamiento monetario estamos viendo y creo que la respuesta del FX es lo que al definitiva da espacio como para que sigan avanzando en esa dirección. Sí. Ahora, después de lo que fue el traspié en las urnas, el gobierno admite de alguna manera errores en el plano político, pero ratifica también el rumbo económico, incluyendo también lo que es la persistencia de las bandas cambiarias. ¿Crees que el mercado coincide o está en sintonía con esta lectura de que lo que falló es lo político, pero que hay que sostener el rumbo económico? Diría, no solo lo político, se ve lo que fue la eliminación de las déficits y algunas medidas previas que se tomaron como tal vez un exceso de dogmatismo monetario y que explica parte del estrés de tasas de cierta forma innecesaria. Yo creo que tasas reales más altas íbamos a tener igual en la proximidad a las elecciones. Además elegiste un esquema monetario muy duro y cualquier esquema de transición de control del FX a empezar a soltarlo y migrar hacia agregados, control de agregados, implica tasas reales más altas y volátiles. O sea, hay algo ahí que es natural, pero hay otra parte del componente de lo que vimos que no, con lo cual se ve lo que ha sido ese cierto dogmatismo como un error y obviamente se observa con buenos ojos esta corrección que se está haciendo, que arrancó antes de la elección, con el Banco Central volviendo a fijar una tasa overnight, aunque no sea a través de la LEFIS, haciéndolo a través de esta rueda. Y en ese sentido, digo, me parece que se lo ve como una medida positiva en el margen, como para no tener que pagar un sobrecosto innecesario en términos de actividad económica por lo que representó el fin de las leyes. Sí, totalmente. Ahora, quería volver un segundito a la parte cambiaria, teniendo en cuenta que, bueno, los últimos datos demuestran que al Tesoro no le quedaría mucha munición para intervenir en el tipo de cambio, pero al Banco Central sí, o sea, el Banco Central tiene otro respaldo. Quería consultarte si en algún punto preocuparía que el Banco Central tuviera que salir a defender el techo de la banda. Si es algo que estás monitoreando. Mira, si es algo persistente, yo te diría que sí. No va a gustar, pero me parece que el Tesoro se va a quedar al margen por delante entre septiembre y octubre. No vamos a ver lo que vimos la semana anterior a las elecciones y vamos a ver al central interviniendo con futuros para tratar de mantener el spot controlado, que no es distinto de lo que ha venido pasando desde hace meses. Y me parece que si es necesario, digamos, y el tipo de cambio efectivamente se va al techo de la banda o lo supera, vamos a ver intervención del Banco Central, que de nuevo, la opinión que yo tengo es, aún incluso con este resultado electoral, esto no debería tener demasiada duración y ser demasiado intenso, en la medida que primero no son tantas las jornadas hasta octubre. Y segundo, digo, hay que tener en cuenta que la situación actual, tanto por el lado fiscal obviamente, pero también por el lado monetario, es muy distinto a episodios anteriores en donde había jugadores offshore involucrados con una cantidad enorme de papeles moneda local. Eso hoy no está. Mucha de lo que es la dolarización de portfolios ocurrió en los años anteriores. No nos olvidemos que venimos de años de mucha dolarización y desarme de activos en moneda local, producto de tasas reales que eran muy negativas y de una licuación de papeles locales. Entonces hay una posición técnica que yo creo que te ayuda a que esas presiones sobre el FX estén contenidas, y cuando uno lo mira hacia adelante, uno diría, tal vez el año que viene, hay 5.000 millones de dólares más si no hay una sequía de exportaciones agrícolas, 3.000 millones de dólares más de energía, seguramente el turismo emisivo sea algo más bajo el año próximo, y en todo caso sí, yo creo que la discusión, pensando en el tipo de cambio tal vez ya para después de octubre, ¿no? Y no en el camino a octubre, es si Argentina logra o no el market access. Creo que la elección es importante para eso, para ver eso, pero también digo, pensar si el resultado electoral nos lleva a una configuración política producto de que las preferencias electorales están exigiendo una política fiscal más blanda, a la necesidad de abrir negociaciones en el Congreso con los gobernadores y ir a una política fiscal más blanda. Y creo que entonces, si vamos a una política monetaria algo más relajada y una política fiscal no tan dura, ahí entonces sí vamos a estar
estar, digamos, pensando en condiciones para lograr un tipo de cambio superior al que tenemos actualmente. Pero creo que eso en todo caso es algo que viene para más adelante y en donde me parece que las elecciones van a jugar un rol importante. Respecto de ese escenario post-octubre, ¿estás mirando, te preocupa lo que vaya a pasar en estas semanas previas con el riesgo país? Digo, un riesgo país de 1000 puntos o 1100 puntos, como llegó a superar esta semana, de alguna manera te alejan de este reacceso a los mercados internacionales, teniendo en cuenta que Argentina tiene que afrontar pagos importantes ya desde enero del año que viene. Si es algo que te preocupa o es una dinámica que hay que mirar un poco más a mediano plazo y no tan en el día a día. Nosotros, nuestro baseline que teníamos era que cualquier operación de regreso a los mercados internacionales iba a venir después de enero, en cualquier caso, en todo caso. Así que ahí no veo que digamos, que era algo que iba a ocurrir después de octubre instantáneamente, con lo cual desde ese punto de vista yo diría hay tiempo, ¿no?, para que el mercado eventualmente asimile el resultado electoral, lo que suceda con la discusión en el Congreso del presupuesto que hay que presentar la semana que viene. Sí. Exacto. Y con la política fiscal pensando el año próximo. Y también eventualmente si es necesario o no revisar el esquema de banda, si es necesario o no que el Tesoro salga al mercado cambiario durante noviembre y diciembre, pero ahora no del lado vendedor, sino del lado comprador, ¿no? Y todo esto obviamente genera una dinámica del mercado cambiario distinta a la que hemos visto hasta ahora. Pero digamos, me parece que no hay que perder de vista que por el lado de la cuenta corriente, creo que Argentina va a tener un superávit externo el año que viene más alto. Si encima hay una corrección en el medio, producto del resultado electoral y producto de tener que ablandar la política fiscal, vamos a estar hablando de un superávit externo incluso mayor, porque eso, digo, inicialmente siempre tiene un impacto sobre la actividad económica, entonces las importaciones pueden bajar, digo, y ahí va a haber entonces un superávit externo mayor. Y entonces tal vez, digo, ese potencial acceso sí se corra esa ventana, ¿no? Y entonces no, primero, de alguna manera, el mercado lo que va a querer ver es no solamente sustentabilidad política, sino también cierta acumulación de reservas endógenas, si se quiere, y propia, más allá de lograr el market access, que entonces por ahí se demora y ese supuesto que tiene el acuerdo con el fondo, que es que el año que viene Argentina básicamente refinancia los 6.000 millones de dólares de vencimiento de capital con bonos soberanos, y bueno, tal vez eso venga un poco más para más adelante, pero de vuelta, sin perder de vista que el año que viene los vencimientos de los bonos soberanos en dólares son iguales a los de este año, lo que es el financiamiento con multilaterales está cubierto, Argentina no tiene que pagarle a los multilaterales neto nada, ni siquiera de intereses durante toda esta administración, tomando en cuenta lo que es el programa con el fondo y tomando en cuenta lo que fueron los anuncios de desembolsos de multilaterales para los próximos 2 años del resto de los multilaterales. Entonces digo, me parece que en todo caso que es una historia que se demora de acceso, pero no me parece que los valores que estamos viendo ahora tenga sentido que se amplíen mucho más, porque de vuelta esta economía va a seguir generando una posición externa sólida. Uno puede discutir si lo fiscal que vamos a tener es un equilibrio primario o un superávit de 2 puntos, tal vez eso es lo que esté en juego en la elección, pensando en el año que viene, ¿no? Digo, el acuerdo con el fondo asume un primario de 2,5, tal vez hay que relajar un poco eso, pero digo, no hay que perder de vista, me parece que la posición fiscal y externa de Argentina es muy distinta a años anteriores, y me parece que eso en algún momento el mercado lo va a terminar digiriendo después del resultado electoral, y de alguna manera los valores que vemos ahora pueden ser menores, ¿no? Empezando en los spreads soberanos. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @TomiCarrió. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos la semana que viene. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.